Muy buenas noches, bienvenidos otra vez al curso del resumen del Antiguo Testamento. Esta noche vamos a ver varios libros, comenzando con Samuel, no los reyes. Y recuerdan dónde dejamos a Israel la semana pasada. Estudiamos Josué y los jueces, un tiempo de mucho caos, muchos años de rebelión, arrepentimiento, y el Señor los estableció, después los juzgó. Aquí comenzamos el primero de Samuel. En ese fin de ese periodo, Samuel, vamos a encontrar que Samuel es el último juez. Pero antes de comenzar el estudio, vamos a orar por el grupo que tiene problemas con la tecnología y por nosotros esta noche. Señor, te damos muchas gracias por otra oportunidad de usar la tecnología para tu gloria, para pasar tiempo juntos en tu palabra. Señor, vamos a estudiar muchísimo material esta noche, la historia, y ayuden al Señor a entender el propósito y por qué es importante esta parte de la historia. Hay muchas cosas que son difíciles de entender para nosotros, pero queremos entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te damos la gloria, Señor, por lo que nos enseñas. Y te pido, Señor, que me ayude a enseñar con claridad y que puedo cubrir el material que vamos a ver esta noche con un resumen, con la idea principal de estos libros. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, seguimos con los libros de Samuel. Realmente, primero, segundo de Samuel era un solo libro y fue dividido en 1516, no hace mucho tiempo, unos 500 años atrás, por un impresor a poder hacerlo más fácil de leer. Pero fue un solo libro cuando fue escrito originalmente. Y aquí encontramos establecimiento del gobierno de Israel, el reino por los reyes. Y pensamos en el mejor tipo de gobierno entre la raza humana, entre los seres humanos. Y nosotros pensamos muchas veces que la democracia es lo mejor, es la forma más bíblica para gobernar, pero la verdad es que el gobierno instituido por Dios es monárquico. El gobierno que él inició fue con un rey. Y él mismo dice que él es el rey, pero fue predicho que él iba a establecer un rey humano sobre Israel. Y me imagino que un gobierno con un rey sería lo mejor solamente si el rey es bueno. No sabemos que Dios es bueno, pero muy difícil encontrar eso entre los seres humanos, ¿no es cierto? Hay muchas historias de reyes crueles y que no saben gobernar. Pero eso fue el tipo de gobierno que Dios estableció con Israel. Primero Samuel presenta eso mismo sobre Israel. Y encontramos que es el gobierno que Dios instituyó. Dios gobierna a través de agentes humanos, personas con quien Él encargó con la autoridad para gobernar a su gente. Y que encontramos muchos versículos hablando de eso mismo en Génesis. Dice, los reyes vendrán. En Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá. Está indicando que Dios iba a establecer un rey humano sobre Israel. Números, una estrella se levantará de Israel a que gobierna. Y en el Deuteronomio, pondrás sobre ti un rey que Dios escoja
dice en 17:15 de Deuteronomio, que Dios iba a poner rey, que Dios mismo iba a escoger un hombre para ser rey sobre Israel, alguien entre el pueblo. Entonces, otra vez regresamos, el plan de Dios para Israel en la tierra. Volvemos otra vez a la promesa a Abraham en Génesis 12. Prometió tierra, que le iba a ser una nación grande y que le iba a ser una bendición para las naciones, no solamente para Israel. Pero hacemos una pregunta. ¿Cumpliría el pueblo de Dios su destino como nación sacerdotal a difundir la luz y la bendición de Dios hacia las naciones vecinas? Eso realmente fue parte de la promesa, que ellos iban a ser una bendición para las demás naciones. Y si estudiamos la historia, en eso no fueron bien. No fueron mucha bendición, muy etnocéntrico, enfocado en sí mismo, orgullosos, y encontramos mucha rebeldía en la historia. Y desafortunadamente lo que vamos a estudiar esta noche es un ejemplo de ese mal ejemplo. El enfoque central de Samuel. ¿Qué pasa con la bendición? ¿Va a haber bendición en esa época? Samuel enseña las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Y hay una lección muy clave en todo lo que se ve realmente en el Antiguo Testamento. Es que los seres humanos necesitan algo, necesitan liderazgo, necesitan a alguien con autoridad, y lo que encontramos en Samuel y Reyes y Crónicas y las profetas, que el rey, el gobierno humano no nos funciona. El gobierno normal no nos ayuda. Puede ser una bendición por un tiempo, pero algo se mete, y eso es lo que encontramos en realmente todo el Antiguo Testamento. Datos del libro. Primera edición, dice en 1516, eso después de Cristo, hace 500 años. Se dividió el libro y le dio el nombre según el profeta que se encuentra en este libro. Y se dividió en dos, y antes era el libro de Samuel nada más. Autor está atribuido a Samuel, fecha de escritura después de 900 años, alrededor de 900 años antes de Cristo. Y aquí encontramos la vida de Saúl, David y Salomón en estos dos libros. El propósito del libro es realmente la soberanía de Dios que se encuentra en muchos libros. Dios dispone y Dios quita hombres de sus lugares. Dios tiene control de toda la política de esta tierra. Samuel, en 1 y 2 Samuel, Reyes y Crónicas es un buen ejemplo de eso. Tema que se encuentra es el reino de Israel. Está establecido como un gobierno organizado en 1 Samuel y 2 Samuel, encontramos que estamos terminando ese periodo de jueces, de mucho caos, rebeldía. La gente se apartaba de su Dios, regresaron. Dios los estableció de nuevo vez tras vez tras vez, y Samuel es el último juez realmente el libro de jueces. También es el primero de los profetas, y vamos a estudiar los profetas, muchísimos profetas en el Antiguo Testamento, y hay mucho que escribieron ellos. Pero Samuel es el primero. También un sacerdote en Israel se encuentra su servicio, ofreció sacrificios, llevaba a la gente a Dios, hizo mucho ministerio alrededor del tabernáculo,
guiaba a la gente mientras no había rey. También encontramos que es un hombre muy fuerte en la oración. En 12:23 dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, ahí está un resumen de ese hombre. Entonces, vamos a comenzar en el principio de su vida. Fue nombrado Samuel o Shem-El, que quiere decir nombre de Dios, conmemorando a Yahvé, quien respondió a su oración. Teología. Primeramente se encuentra una persona antes de Samuel y eso es su mamá. Se llama Ana. Y ella no podía tener hijos y lloró al Señor pidiéndole un hijo y dijo que iba a dedicar a su hijo al servicio del Señor por toda su vida. Y llevó esa oración a Dios y Dios contestó. Y ella reconoció mucho de Dios. Ella era una mujer de Dios. Encontramos una oración y como por la respuesta de su oración, dedicaba a su hijo en el servicio en el templo. Entonces, había un problema. El sacerdote que estaba en ese año, Elí, no era muy buena persona. Los hijos de Elí menospreciaban a la ofrenda del Señor, eran corruptos, su papá no los corrigió. Había muchos problemas en esos años. La gente no los podía realmente aguantar. Y ellos robaban de la gente, exigían, obligaban a la gente algo que no debían hacer. Entonces, encontramos a Samuel, fue dedicado por su mamá, y vivió en el templo sirviendo Elí, el sacerdote, ese año. Y él estaba sirviéndole y Elí no escuchaba la voz del Señor. Y un día el hijo Samuel, cuando era muy joven todavía, escuchó alguna voz y fue a Elí y preguntó a Elí a ver si le había llamado, pero realmente era el Señor con quien le estaba hablando. Y la respuesta de Samuel fue, hable, que tu siervo escucha. Y desde ese momento el Señor comunicó con Samuel toda su vida. Entonces, cuando Samuel dijo que tu siervo escucha, esa palabra escuchar tiene un significado más que solamente escuchar un sonido. Está expresando la disposición de obedecer. Que hable, tu siervo está listo aquí para obedecer. Y recibió la palabra del Señor en su vida y era profeta sobre Israel. Entonces, recuerdan, en el libro anterior había mucha batalla, mucha pelea entre Israel y muchas naciones, y así fue en esta época también. Había mucha guerra contra los filisteos. Israel siempre estaba batallando, estaban en guerra con ellos y estaban muchas veces perdiendo porque realmente no obedecían al Señor. Había mucha amenaza. Israel en capítulo 4 de 1 Samuel fue derrotado y ellos pensaban que vamos a llevar el arca a la batalla. A esa batalla llevaron el arca y pensando que les iba a ayudar. Aquí encontramos el lugar mismo donde ellos
estaban peleando, y en 1 Samuel 4, eso es lo que estaban haciendo. La batalla contra los filisteos, y pensaron que llevamos el arca y Dios nos va a proteger un poco mejor. Usaron el arca como algo supersticioso, y lo llevaron y no funcionó como ellos querían. En el 4:11 dice, el arca de Dios fue capturado y murieron Ofni y Fineas, los hijos de Elí, y también Elí murió. Llevaron eso como algo de buena suerte. Y se les olvidó que fue la presencia de Dios que les ayudaba. Y la presencia de Dios los protegía según la obediencia. Recuerden el pacto que Dios hizo con Israel. Él les dio su ley y ellos respondieron, vamos a obedecer todo lo que el Señor nos manda. Fue la presencia de Dios y no el material del arca que los ayudó. Una falta de distinguir entre el símbolo y la presencia de Dios. Y nosotros seres humanos somos expertos en mantener símbolos, ¿no es cierto? Pero debemos recordar, esos símbolos en sí no tienen ningún valor. Es la presencia de Dios en nuestra vida que es el único que tiene valor. Y eso experimentamos cuando estamos obedeciendo. Entonces, el arca fue llevado a Asdod, la ciudad principal de los filisteos. Ellos lo llevaron ahí y no podían aguantar la presencia del arca. Me imagino que Dios estaba diciendo que sí, tienes razón, mi gente está desobedeciendo, pero ese arca todavía me pertenece. Llevaron el arca y lo pusieron al lado de un ídolo de los filisteos. Y no les fue bien. Había muchos problemas, enfermedades, mucho caos. La presencia del arca al lado del ídolo causó la destrucción de su ídolo. Y no podían mantenerlo en su presencia. Entonces tenían que mandarlo otra vez. Y esa línea roja es cuando lo mandaron otra vez en un carro, en un vagón de bueyes, y lo mandaron sin gente, y Dios dirigió otra vez el arca a Israel. Y quedó en ese lugar donde dice Gibea, Kiriath Jearim. Quedó ahí por años hasta el tiempo de David. A reunión hicieron una renovación en Mizpa. Ellos por fin reconocieron que habían pecado contra el Señor y ya tuvieron otra vez el arca en su presencia. Ayunaron y confesaron. Y eso es el mismo patrón que encontramos en el libro de Jueces. Reconocieron que estaban en pecado, confesaron, se arrepintieron, y el Señor los perdonó, y el Señor los ayudó. Y eso fue el ministerio de Samuel. Entonces encontramos que tuvieron victoria sobre los filisteos, y encontramos un principio bien obvio, pero vez tras vez el mismo principio. Dios requiere obediencia. No podemos fingir la religión. Nos toca reconocer que Dios es Dios. Los ídolos son falsos. Realmente son demonios. Y no podemos adorar a otros dioses, ni podemos adorar a nuestro Dios a nuestra manera. Nos toca adorarle, seguirle, servirle, según lo que Él manda, según lo que Él dice de sí mismo. Eso es lo que nos toca hacer en el servicio y en la oración. Y requiere un tiempo conociéndolo. Eso es lo más importante para nosotros cristianos. Nos toca conocer a nuestro Dios a poder obedecerlo. Un principio que se encuentra en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento.
El principio que se ve es que hay que depender de Dios. Y ellos dijeron, reconocieron su pecado y volvieron a Dios. Y en el 7:8 de Samuel, 7:8 del 1 Samuel, Samuel dijo a Israel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros. Ellos dijeron a él, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Ellos estaban como medio confiando solamente en la fe de Samuel. Y eso es un principio que debemos aprender. No podemos, no podemos. Dios quiere algo personal, fe, uno a uno. Quiere algo sincero en nosotros. Y no reconocieron, no conocieron, y yo creo que es por eso que no obedecieron. No querían seguirle con todo el corazón, con todo el alma y toda la mente. Llegamos a este momento, a un momento muy importante, el reino de Saúl. Samuel sigue funcionando como juez, pero Saúl es nombrado nombrado primer gobernante de Israel en el año 1050 a.C. Hasta ahora no hemos visto nada parecido en Israel. No tuvieron un rey como las demás naciones hasta este momento. Pero vamos a encontrar que Saúl es el primer rey sobre Israel y la gente pedía un rey de Samuel. Queremos un rey. Entonces, ¿por qué querían? Había corrupción en el templo. Los hijos de Samuel tampoco seguían los principios de Dios. No querían apoyar y dirigir la obediencia a Dios. Corrupción en el templo y corrupción de los hijos de Samuel. Y también tuvieron el deseo de conformarse a los demás. En 8:5 dice, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Querían seguir los principios del mundo. No confiaron en su Dios para proveerlos el liderazgo y ellos decidieron, ellos solos decidieron que ellos querían algo diferente en ese momento. Necesitaban o querían alguien para llevarlos a la batalla, un rey que los llevaba y dieron liderazgo en las batallas porque tuvieron mucha batalla por su desobediencia y eso es lo que encontramos aquí mismo. No estaban satisfechos con el profeta y el juez que Dios había provisto en el momento. Y ellos van a encontrar que el gobierno es costoso en términos de finanzas y la libertad de la gente. Y aquí en Samuel encontramos la advertencia. ¿Qué va a hacer un rey en la vida de ellos? En capítulo 8 tenemos la lista. Van a reclutar a los jóvenes para el servicio y para la guerra, poner impuestos sobre los cultivos y los rebaños. Todavía tenemos impuestos, aunque no tenemos rebaños. Eso es el costo de tener un gobierno, apropiarse de servientes y animales. Iban a llevar gente para servir sus propósitos como reyes en el gobierno. Iba a haber pérdida de la libertad personal. Entonces, una pregunta. ¿Quiere que el gobierno tenga más poder? Yo creo que yo diría que no, porque estoy reconociendo que nuestra libertad va desapareciendo y el gobierno toma más y más decisiones sobre nuestra vida. Y eso fue la advertencia para Israel y dijeron que no nos importa. Queremos un rey como todas las demás naciones. Ahí recibieron. Entonces, hablando del rey, hablando de la voluntad de Dios, la soberanía de Dios,
David era un rey bueno que sigue a Saúl y Saúl era el primer rey. Entonces, ¿cómo se encaja todo ese tema de rey? Dios iba a poner rey y ellos escogieron, fueron condenados porque en ese momento querían algo de Dios y Dios no estaba, por lo menos en ese momento, no estaba listo para proveerles un rey. Y tenemos la voluntad soberana de Dios, que Él decreta y decretó que iba a haber rey. La voluntad preceptiva de Dios, Él ordena, o sea, Él demanda, Él dice que así va a ser. Y también la voluntad permisiva de Dios, Él permite. En este caso, es el tercero ahí, permitió a ellos escoger su rey. Entonces, fue la voluntad de Dios para Israel de tener un rey. Fue decretado, como miramos en el principio de este estudio, en Génesis, dos versículos en Génesis, que iba a haber un rey y que Dios iba a levantar un rey. Fue decretado, fue mandado, Dios estaba dentro del plan de Dios y fue permitido. Entonces, ¿cuál fue el problema? Aquí encontramos que el problema es que la gente no estaba contenta con el liderazgo de Dios en su tiempo y demuestra otra vez que no podemos servir a Dios a nuestra manera. Ellos decidieron que ellos querían y la motivación es lo que importa aquí, es que ellos estaban mirando a las demás naciones y ellos querían algo como ellos. Y cuando estudié esto por primera vez unos años atrás, yo pensaba que no era la voluntad de Dios que ellos tengan un rey. Pero encontramos que fue profetizado. Él sí quería, y él iba a hacer eso, fue parte de su plan. Pero no a esta manera. Iba a ser en el tiempo de Dios, por la manera de Dios, y él iba a hacer lo que él quería hacer en su tiempo. Y ellos pidieron algo que no debían pedir en ese momento. Entonces, escogieron un hombre que se llama Saúl, y en el idioma original le habla como un príncipe y no de un rey. Y también encontramos que la monarquía pertenecía a Judá, dice en Génesis 49, versículo 10. Y en el 1 Samuel encontramos que Saúl no era del tribu de Judá, era del tribu de Benjamín. Y ellos escogieron este hombre, querían un hombre y Dios les dio según lo que ellos querían, un hombre alto y fuerte y aunque Dios estaba obrando en medio de eso, no fue el tiempo de Dios. Sí fue ungido. La unción en el Antiguo Testamento es un acto, una tradición establecido para comunicar a todo el pueblo, esto es el hombre que Dios va a dejar ser rey. Y fue hecho por Samuel, ungió a Samuel, y le dio como la gente quería, como la gente pedía de Samuel, le dio su rey. Entonces, Dios empezó a obrar. Y me imagino a Dios diciendo, bueno, te voy a dar lo que están pidiendo, pero vamos a ver. Y la primera instrucción de Samuel a Saúl es, antes de una batalla, antes del combate contra los filisteos en esta ocasión, se reunirá en Gilgal para el sacrificio. Iban a comenzar con eso. Este es algo establecido y fue mandado a esperar 7 días. 7 días, un tiempo definido y para hacer un sacrificio en el comienzo del reino de Saúl. Y la pregunta, ¿Saúl obedecerá? Él estableció su fortaleza como los modernos hacen ahora.
y se hizo fuerte y ordenó a Saúl que esperara la llegada de él y Samuel en ese momento, algo que nunca había ocurrido. Él entregó su liderazgo a Saúl sobre todas las 12 tribus. Y Israel no ha vuelto a tener un juez como gobernante, como líder, como el líder principal sobre ellos. Y después la gente reconoció que había pecado cuando escogieron un rey. Pero de todas maneras encontramos la gracia de Samuel en ese momento y sigue orando por ellos. Y reconoce la gracia de Dios y demuestra la gracia con la gente. Saúl esperó para hacer el sacrificio, pero no podía aguantar. Se negó a esperar a Samuel porque el rey no tenía permiso a ofrecer el sacrificio. Tenía que ser por el escogido de Dios. Otra vez, no podemos servir ni adorar a Dios a nuestra manera. Y no obedeció. Y por estos detalles, Saúl está rechazado como rey. Y no fue escogido según el tiempo de Dios de todas maneras, pero desobedeció. Él mismo ofreció el sacrificio cuando debía esperar el indicado para ofrecer el sacrificio. Desobedeció. Encontramos más adelante en capítulo 15, desobediencia de Saúl. Otra vez voy a leer el capítulo 15, 13. Saúl fue mandado a destruir a los enemigos y destruir todos los que poseen, a matarlos. Era un pueblo tan malo, tan malvado que Dios tenía que destruirlos, matarlos y quitar todas las cosas que tenían. Y en 1 Samuel 15 encontramos en el versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. O sea, Dios le mandó matar todo. Y Saúl está diciendo: así hice, yo obedecí al Señor en todo. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Samuel debía destruir todo: animales, pertenencias y todas las personas. Y Samuel llegó y escuchó que los animales todavía estaban vivos. Después de escuchar que Saúl había obedecido en todo, y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas. Trajo algo de los enemigos vivos, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. Ya está echando la culpa al pueblo. Cuando él es rey, él ordena, tiene la autoridad, y reconoce que no había obedecido por completo. Echa la culpa al pueblo. Llevaron todo eso para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. O sea, encontramos realmente obedeció en parte, y eso se llama desobediencia. No hay excusas. No se puede obedecer en parte. No se puede agradar a Dios de esa manera. Y sigue más adelante. Él salvó al rey y lo mejor de los animales.
Y en 15:22 dice Samuel, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Y 15 y 23, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, qué fuerte, ¿no? Rebelión, adivinación. O sea, no obedecer al Señor es como la brujería. La desobediencia como la iniquidad e idolatría. Pero cuando tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. No se puede tener un lugar de autoridad de Dios y desobedecerle. No se puede. Y está demostrado de manera clara en la vida de Saúl. Entonces, 13-15, encontramos la persona de Saúl y su reino. Fue un fracaso en juicio, fue fracaso en su liderazgo y no es digno de ser rey, encontramos en capítulo 15. Y fue rechazado por Dios. Entonces, siguió en muchas batallas Saúl, pero fue rechazado por Dios mismo. Entonces, más adelante, antes de esa batalla que vimos en el mapa ahí, del Gilboa, Saúl, por desesperación, por una bruja, llama a Samuel de la muerte. Samuel en ese momento había muerto, trató de llamar a Samuel de la muerte, apareció Samuel aparentemente, y él estaba buscando consejo para la guerra a Saúl, consejo de Samuel, y la verdad hay mucho debate de lo que está pasando aquí en el Antiguo Testamento, porque adivinación, hablar a los muertos está prohibido por Dios, y lo que Saúl, buscando consejo, lo que recibió fue una condenación. Aparentemente Samuel de la muerte le dijo que vas a morir este mismo día. Prohibido el intento de llamar a los muertos. No exactamente qué está pasando aquí, no estoy seguro, pero Dios lo usó y fue rechazado y Saúl murió. Entonces, encontramos después, durante la vida de Saúl y después, en 1 y 2 Samuel, Dios levanta un rey David. Fue elegido por Dios entre todos los hermanos de David. Fue ungido por Samuel mientras vivía todavía. Y Dios dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Así era el corazón de David. Aunque en su vida encontramos algunas dificultades, desobediencia, no era un hombre perfecto, eso sí es verdad. No era perfecto, pero sí fue un hombre que cuando reconoció, recibió la orden de Dios, obedeció. Resumen de la carrera de David, unción privada. Mientras Saúl todavía estaba, Dios lo había escogido. La victoria sobre Goliat, y fue rey de Judá e Israel y recibió un pacto de Dios y muchas victorias militares y termina su vida, las victorias de su vida con el pecado con Betsabé y terminó como algo en una vergüenza. Fue pastor David cuando era joven,
aprendió mucho en ese empleo, así como Moisés, recuerda él que él era pastor por 40 años. David creció como pastor. Aquí encontramos el lugar donde crecía y el lugar de la guerra entre los filisteos e Israel y la batalla entre David y Goliat. Ahí mismo está el lugar escrito en la Biblia, en 2 Samuel. 1 Samuel, disculpe. Entonces, no vamos a ver los detalles de esa batalla, pero ¿cuál verdad teológica quería enfatizar David acerca de la victoria sobre Goliat? ¿Qué dice la Biblia sobre la razón por haber matado a Goliat? ¿Qué dice David? Muchas personas no reconocen lo que David mismo dijo. Dijo que en 1 Samuel, capítulo 17, dice, después mientras ya estaba en la batalla, dijo, para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Eso mismo es lo que dijo David cuando estaba frente a Goliat. Dos cosas, la batalla del Señor, y quería demostrar a todo el mundo, recuerda la bendición que fue dado la promesa dada a Abraham, bendición a las naciones. Dios quería comunicar a todo el mundo que había un Dios en Israel, el único Dios verdadero. Eso fue su motivación para matar a Goliat. Durante su vida, después del momento que Samuel lo escogió como rey, tuvo muchos problemas con Saúl, y mientras huía de Saúl, experimentó muchas victorias sobre los enemigos de Israel. Había enemistad entre los dos hasta el momento de la muerte de Saúl, y David creció en fama y experiencia y en poder. Y batallaba en muchos lugares y batallaba y tuvo muchas victorias sobre el enemigo de Israel. Ganó fama en todos esos lugares, andaba. Entonces encontramos la vida, más de la vida en el capítulo 21 a 31 de David. Durante el periodo cuando estaba separado de Saúl, y muestra la indulgencia de David sobre sus enemigos, porque andaba aún con los filisteos en esos años. También, a pesar de ser un enemigo, David se niega a matar a Saúl y reconoció que Dios había puesto a él como rey, y David no quería matarlo. Él murió en una batalla, Saúl. Entonces, en todos esos años se encuentran cosas buenas, positivas y negativas de David. Demuestra que no era un hombre perfecto, aunque sí fue escogido por Dios y un hombre del corazón de Dios. Y eso fue ahí mismo el lugar donde murió Saúl, y fue el fin de su vida. Éxitos de David, nombrado como rey de Judá y luego sobre todo Israel, porque había años cuando Israel no reconocía a David y él podía unirlos como una sola nación, todas las tribus, y él fue rey de todo el pueblo. Él se preocupaba por el arca y por el templo. Él quería construir el templo, pero Dios no lo dejó, y iba a asignar ese trabajo a su hijo. Conquistaba muchas naciones vecinas, tuvo muchísimo éxito y trajo paz a Israel. Tuvo unos fracasos también,
con David fue el primer uso de alianzas por matrimonio. Y Dios había dicho que no se debía. Tratos sellados y relaciones cementadas con esos matrimonios, pero fue prohibido por Dios en Deuteronomio 7 y 17. No contraerás matrimonios con ellos, gente fuera de Israel. Y tampoco tendrá muchas mujeres en 17:17. Fue ordenado por Dios y él recibió las consecuencias. Y fue bastante difícil para David. Una victoria en su vida. Jebus era una ciudad de gente fuera de Israel que Israel no podía conquistar antes. Y él conquistó esta ciudad y se convirtió en la ciudad de Jerusalén, el capital de Judá. Fue David que capturó esa ciudad. Y estableció la tierra de Israel en su vida, conquistó a los vecinos, los puso bajo su autoridad. Y encontramos que los pactos de Génesis 12, la promesa de Abraham, ¿recuerdan? Fue establecido con David. Deuteronomio, la promesa de la tierra, estableció la nación bajo la autoridad de David. Y era una bendición, quería demostrar que Dios es Dios de todo el mundo. Recuerda lo que dijo sobre Goliat, que todo el mundo sepa. Y encontramos esa bendición explicado más con el profeta Jeremías, que vamos a ver en unas semanas. Pero eso fue la promesa y vemos la fidelidad de Dios obrando en estos años, en estos reyes, para cumplir esa promesa. Y aunque demoró muchos años, Dios es fiel en cumplir sus promesas. La promesa que se encuentra ahí es que Dios iba a tener una línea, una dinastía perpetua. La línea real es por la familia de David. Encontramos el derecho de gobernar según la promesa que Dios había dado sobre Judá, que el rey se iba a levantar de esa línea, que iba a ser un dominio real. Fue dado a David en ese caso. 1 Samuel 7, 19. Dice 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Está dando gloria a Dios, David. Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. Aquí está hablando de establecer un rey para siempre. Una promesa a David, su linaje, en su linaje solamente va a haber reyes. Y encontramos que ese plan, esa promesa que fue dado en Génesis se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y es una promesa a toda la humanidad, que nosotros tenemos un rey del linaje de David sobre nosotros como la iglesia, como cristianos. La promesa de una casa davídica, el trono y el reino se realizará en una persona real, y eso es nuestro Jesucristo, el Mesías. Y esa promesa está mencionada en Lucas capítulo 1, 32 y 33, cumplido en el Nuevo Testamento y cumplido con nuestro Rey Jesús. Resumen otra vez. Tenemos todos los años de David en la pantalla.
Y encontramos que sí pecó, no era un hombre perfecto, cayó en pecado con a Betsabé y tuvo un hijo y sufrió las consecuencias. Tuvo perdón de Dios cuando nació un niño, pero sufrió las consecuencias. El niño murió y el futuro, el futuro iba a ser bastante difícil para David. Fracasos en su familia. Uno de sus hijos violó a su hermano. David tuvo muchas mujeres, varias esposas y varios niños de cada una. Absalón otro mató a su hermano Amnón por haber violado a su hermana y David no dijo nada, no hizo nada. Absalón quizás hizo lo justo, porque la ley requiere la muerte de un hombre que hace eso. Se niega a restaurar a Absalón. David no era un buen padre. Revela, y su hijo revela contra su papá. Eso es lo que encontramos en la final de la vida de David. Sufrió consecuencias de su pecado. Y todo eso comenzó después del pecado con Betsabé. Lecciones espirituales que podemos aprender de David. ¿Qué pasó con su corazón conforme al corazón de Dios? Quizás pensaba que no podía caer, fue orgulloso, fue tan exitoso que pensaba que las reglas no aplicaban a él. El testimonio de Dios es que fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque reconocemos que no era un hombre perfecto. Y eso nos anima. Reconocemos que no somos perfectos, pero Dios nos quiere usar. Pero hay que aprender, requiere obediencia. Y va a disciplinar a sus hijos cuando no obedecen. Muchísimas lecciones en la vida de David y vale la pena estudiar estos libros con mucho más cuidado. Entonces vamos a terminar ahí con la vida de David y vamos a pasar tiempo en el grupo platicando sobre las preguntas